Rabino Zion Levi, 1925-2008. Fue el gran rabino sefardí de Panamá durante 57 años. Se cree que su mandato es el más largo de cualquier líder religioso en la región. Construyó una comunidad judía de 6.000 a 7.000 judíos observantes de la Torá en un país de 3 millones de habitantes. Llegó a Panamá en el año 1951 a instancias del Beit Din de Jerusalén. El rabino realizó muchas tareas religiosas mientras la comunidad comenzaba a expandirse. Parte de su trabajo incluyó oficiar matrimonios judíos, autorizar alimentos kosher, sacrificar animales bajo las normas judías y escribir Sifrei Torah y Mezuzot. En general, el rabino Levi hizo la mayor parte del trabajo por sí mismo. Rav Zion Levi construyó la congregación y la comunidad Shebedajín en Panamá. Para evitar luchas de poder entre las facciones de la comunidad y él mismo, Levi se estableció como la única autoridad de la Torá. También estableció la ley de conversión inmediatamente. No se realizarán conversiones en Panamá, dictaminando que todos los conversos deben someterse a conversiones en tribunales rabínicos ortodoxos fuera de Panamá, y luego estar sujetos a un periodo de prueba de 2 años en Panamá, donde tendrían que probar su compromiso con un estilo de vida de la Torá. En sus últimos años, Rav Levi supervisó la construcción de nuevas sinagogas en la ciudad de Panamá y trabajó para suavizar las relaciones con las comunidades árabes y musulmanas del país. Con frecuencia telefoneaba al imán del país para hablar. En el momento de su muerte, la comunidad Shebedajín constaba con 10.000 judíos, 6.000 de los cuales observaban la Torá. La comunidad incluía varias sinagogas, mikvé, 3 escuelas judías, una yeshivá, un kolel y un seminario de niñas, junto con varios carnicerías kosher. Rav Zion sufrió problemas de salud durante varios años. En octubre de 2008 se sintió mal y fue visitado por 2 médicos del Hospital Tel HaShomer de Israel. Los médicos lo encontraron en estado crítico y recomendaron que lo trasladaran a Israel. Su condición mejoró inicialmente, pero en la noche del 23 de noviembre de 2008 sucumbió a su enfermedad a la edad de 83 años. Fue elogiado en Porat Yosef Yeshiva. Existe una mikvé en Lod, Israel, llamada así por Rav Zion y su esposa. Le sobrevivió sus 2 hijos, David y Haim Levi. Su esposa, Rubisa Sara Levi, murió poco después de la muerte de Rav Zion. Haim Levi, residente de Jerusalén, asumió el puesto de su padre en Panamá como gran rabino. Más tarde renunció al cargo y regresó a Israel.